Jóvenes ilustres, nuevamente nos vemos por esta travesía intelectual. Me da mucho gusto que ya eh, han ido trabajando, sobre todo ya van aquí en este proceso de la introducción, el tema 3, y ya sin duda ya tienen un buen sabor de boca en este recorrido, sobre todo de ir pensando cuál es la identidad de la educación en México. Claro, me pueden decir que ha venido sin fin de corrientes por el cual como que le han dado sentido, ¿no?, al punto de vista. Y es importante mencionar, ilustre ya en el tema número 3, que no todo es neoliberalismo. Es importante mencionarlo. Es decir, cuando hablamos de constructivismo, cuando hablamos de competencias, cuando hacemos alusión a una educación basada en problemas o en conceptos o en proyectos, eso no es neoliberalismo, sino pedagogía. Por ello, entender precisamente que cada uno de estos espacios de la misma educación en México tiene su etapa, pero también su identidad. Me recuerda muy bien a este colega mexicano, este filósofo, educador, Samuel Ramos, donde hablaba precisamente, claro, el perfil del hombre, el perfil del mexicano y la cultura, y precisamente hablaba sobre algunas descripciones de lo que a veces, como muy bien comentó Antonio Caso, otro ilustre mexicano, que somos como bovaristas, tomamos ideas de Europa de otros tiempos. Actualmente hay un pensador, ya con respecto al tema 3, llamado Enrique Dussel, donde hablaba sobre el concepto del eurocentrismo. Claro, yo me mantengo a reserva porque hay puntos también que tenemos limitaciones. Pero claro, aquí en México no hubo Edad Media, ¿no? Aquí en México no hubo Renacimiento. Por eso, cuando vemos la educación es importante que la veamos también como una forma de conquistarse a través de la identidad. Eso sin duda es importante. Muy bien, ¿qué van a ver aquí en el tema número 3 a grandes rasgos? Aquí precisamente nos vamos a ubicar ya a partir del siglo XIX y a partir de lo que es el siglo XX. Claro, hubo sin fin de guerras, por supuesto que sí, y a partir ya de lo que fue, por ejemplo, 1913, con la muerte de Francisco I. Madero, su secretario Pino Suárez, la decena trágica, como se llama, Victoriano Huerta, el traidor, etcétera, etcétera. Vemos también mucho movimiento, mucha revolución, ¿no? Totalmente. Y claro, va a venir la Primera Guerra Mundial, y eso va a ocasionar también que el escenario del mundo, ya a partir de lo que fue 1920, va a ser difícil. Por lo tanto, ese proceso de movimientos va provocando también una decadencia educativa. Recuerden esto, cuando hay guerras, los que sufren son los niños, las mujeres y también un sistema educativo, sin duda alguna. Pues bien, aquí van a ir viendo algunos conceptos, por ejemplo, educación privada en México. Recuerden que cuando hablamos de educación privada, nos remontamos hasta la época de la colonia, a partir ya de lo que fue 1600. Claro, aquí pues hubo la educación privada, ¿dónde estaba? En los monasterios. La Real Pontificia Universidad en México, por ejemplo, data de a partir de lo que fue siglo XVII y todavía está. Por lo tanto, es importante no perder de vista también el trabajo que hicieron las órdenes de los predicadores, la orden de los mendicantes, de los franciscanos, los agustinos, los carmelitas y los jesuitas. La educación privada no solamente se retoma ahí, sino muy atrás. Y por lo tanto, había también una propuesta como un plan curricular en decir, bueno, ¿qué enseñamos y para qué enseñamos? Recuerden que si no hubiera sido por el ámbito educativo, no hubiera existido un grito de independencia. Curiosamente, Miguel Hidalgo era un criollo sacerdote que estudió en escuelas privadas. No, es importante mencionarlo, por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque el que es pobre, si no tiene educación, no sabe que es así, no sabe que es pobre. Oye, profesor, ¿cómo? Sí, me recuerda muy bien la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde mencionaba eso. Es decir, había personas que trabajaban, pero no sabían, pensaban que el mundo era así. Y a raíz de hacer consciente lo que se está viviendo, se comprende. Por lo tanto, van a ver la educación privada en México, claro, con mayor detalle en la lectura, por supuesto que sí. Y sobre la educación técnica,
Recuerden que el concepto técnico es precisamente eso, el hacer. De ahí viene la palabra pragmático, pragmatismo, que es una corriente, en efecto, que va a tener mucho auge a partir de lo que fue el siglo XX, con John Dewey, ¿no? Mi credo pedagógico de John Dewey. Precisamente el Instituto Politécnico Nacional va a surgir, en efecto, en la época del propio Cárdenas. ¿Para qué? Para llevar a cabo, ¿qué? Un trabajo de mayor practicidad. Pero sabemos que la parte humanista es importante, por supuesto que sí, para darle sensación y sobre todo reestructura. Lo van a ver, tema del Instituto Politécnico Nacional. Y también se va a hablar sobre la participación de los padres de familia en la educación. Este siempre ha sido un temazo, sobre todo para poder entender lo que se está viviendo en nuestro presente. Si la escuela no es, si la propia pares de familia fracasa, también fracasa la escuela, por supuesto que sí, eso sin duda. Y es importante ver que la escuela también tiene limitaciones, la educación tiene limitaciones. No puede hacer todo. Por eso es el gran debate ahorita. A ver, ¿la escuela tiene que enseñar de educación sexual a los niños o no? Pues no, le compete a la familia. Hay que ver también el punto por el cual podemos ir visualizando la didáctica, ¿se dan cuenta? Lo que van a ver aquí, por supuesto que sí. Y también se va a hablar sobre la educación pública superior en México durante el siglo XIX. Como les he platicado, ya a partir de lo que fue el proceso del modernismo, así se le llama en México, a partir del siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz, claro está que se le da auge también a algunas instituciones educativas, pero no había procesos de becas, había también mucho rezago, analfabetismo. ¿Por qué? Porque a veces, lo sabemos, la educación cuesta. Claro, se invierte, por supuesto, pero cuesta la educación. Y eso va a ir ocasionando, por supuesto que sí, sin fin de dificultades. Lo van a ver ahí, claro, por eso surgen las escuelas preparatorias, con Justo Sierra, que tenía precisamente ese objetivo, darle sentido y poder llevar el ámbito educativo y las oportunidades a todos. También se va a ver sobre las escuelas privadas al preescolar. Aquí precisamente vemos que recuerden que el tema de la división del aprendizaje es de vital importancia, por supuesto. En pensar de los grados no se hizo nada más de la noche a la mañana. Hay un proceso didáctico, sobre todo de psicología educativa, porque hay un proceso cognitivo, recordando que esa palabra significa llegar a conocer, cognoscere, llegar a conocer. Lo van a ver en la parte de del preescolar. Actualmente, con la nueva escuela mexicana, se habla de fases, pero no significa que va a desaparecer los grados, no, 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 no. Van a estar las fases dentro de los grados escolares. Ustedes serán testigos si realmente funcionó o no en la nueva escuela mexicana de este tiempo. Bien, también se va a hablar sobre la educación superior en el siglo XX. Claro está que vemos que ya a partir de 1921 con Álvaro Obregón se funda la Secretaría de Educación Pública con este pensador mexicano, el propio José Vasconcelos, que ahí se le va a dar auge mucho a las universidades en México. Sabemos muy bien que la Universidad Autónoma de México tuvo un gran realce, por supuesto, y también otras instituciones educativas, por el cual en diferentes estados, Morelia, Estado de México, todos se llevaron a cabo también la constitución de escuelas. Pero recuerden esto, a veces no se trata de construir muchas escuelas. Usted dirá, pero ¿cómo? Sí, porque para construir una escuela se necesita una base curricular y no es nada fácil. Se necesita tiempo para ofertar y preguntarse qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Eso es precisamente lo que se va a ver a partir de 1921. Claro, van a ver también una invención del siglo XIX, la escuela primaria. Claro que aquí va a venir esta idea de lo que ya va a sonar en Italia con María Montessori, ¿no? Funda en 1909 la Casa de Bambini, un proceso educativo por el cual el niño, que más adelante se va a ver, el siglo del niño, el niño piensa como niño. Claro, usted dirá, bueno, lo sabemos, sí, pero en ese entonces no se sabía. Por lo tanto, el niño se trataba como un adulto. Y no era así, correcto. Por eso la importancia de estos grados
por el cual se prepara para la vida adulta. De eso se trata, por supuesto que sí, ¿no? Y también se va a hablar sobre la educación y economía en el tiempo. Hay un profesor llamado Eduardo Andere, que por ahí tiene un libro que se llama México, un fracaso monumental. Analiza este tema también. Claro, lo van a ir viendo con su docente. Y claro, van a ver también el panorama histórico de la educación para los indígenas en México. Es otro temazo también, y es un tema también olvidado, totalmente. Y por ello, precisamente, retomar el punto de vista, como muy bien comentó el propio José Vasconcelos en su libro La raza cósmica, es una parte del rescate, por Dios, de la educación indígena en México. Y claro, desde esa lengua diversa que existe en México. Y van a ver también precisamente el concepto de ser maestro y maestra, a su profesionalización. Y claro está que este tipo de identidad de ser profesores es una forma también de rescatar la dignidad. ¿Por qué razón un profesor no da la voz? ¿Por qué es importante? Claro que sí, son los especialistas en temas educativos en México. Se va a ver también el tema de políticas educativas, la legislación educativa, los libros de texto en el tiempo. Sabemos muy bien que a partir ya de lo que fue en la época de Adolfo López Mateos, 1958, con Jaime Terres Monet, llevaron a cabo este gran proyecto. Los libros de texto gratuito es un lugar de resguardo de la imaginación de los niños. Cuidarlos y hacer lo posible es una forma también de entender nuestra realidad. Eso es importante. No, es decir, en Historia de México es importante mencionarlo, no adoctrinamiento, sino pedagogía de libertad. Muy bien, ilustres, ya nos acercamos al final. Cuídense mucho y nos estaremos viendo.